Arratsaldeon eta ongi etorri martxoko ohiko udalbatza honetara. Hasi baino den, esan nahi dugu Garazi Usandizaga zinegotziak bere botua ordezkatu duela bere taldean. Besterik gabe, hasiera emango diogu udalbatzari. Arratsaldeon, lehenengo puntua onartzea hasierako izaera Zanduaingo eguneko zentroaren araudiaren proposamena. Arratsaldeon, eguneko egoitzako barne araudi berria onartzera goaz, dakizuenez eguneko egoitza mendekotasun egoeran dauden pertsonai arreta individualizatua eta integrala ematen dien zerbitzua eskaintzen du. Aurreko barne araudia 2003koa da eta zarkituta dauden lege eta dekretuan oinarrituta zegoen, eta gaur dakarkigun araudia alde batetik indarrean dagoen 2008ko legea eta 2015ko dekretuaren arabera osatu da, eta beste alde batetik gizarte zerbitzuetan eta egoitzan bertan urteetan zehar bildu den esperientzian oinarrituta. Hainbat dira osatu edo egokitu eta txertatu diren artikuluak, esaterako langileen eskubide eta bete beharrak, eskaintzen diren plaza kopuruak eta eurak dauzkaten modalitateak ere zehazten dira, printzipio orokorrak jasotzen dira, legearen araberakoak direnak, eskaintzen diren prestazioak ere deskribatzen dira, kudeaketaren inguruko informazioa ere gehitu da, erabiltzaile izateko baldintzak eta bete beharrekoak ere zehazten dira, edota plazaren erreserba eta behin-behineko eteten azalpena ere txertatu da. Oro har, esan dezakegu araudi osatua dela eta gaur egongo egoerari erantzuten dion araudia dela. Gai honen inguruan, norbaitek ez dakit, zerbait esan nahi duen? Ez? Bozketara jarriko dugu orduan gaia. Aldekoak? Aho batez onartu da. Bigarren puntua, ebazpenen berri ematea, zehazki 377/2025 zenbakidunetik 709/2025 zenbakidunera eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ematea. Zehazki 3/2025 aktatik 5/2025 aktara. Hor zerbait? Ez. Hirugarren puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Galderarik, bai. Arratsaldeon, buenas tardes. El pasado 29 de octubre, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción que fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal, en la cual proponíamos adquirir el compromiso para la creación de un espacio para el duelo perinatal. Pues bien, ya han pasado casi 6 meses y aún no sabemos nada por parte de H. Bildu, ni la planificación ni la hoja de ruta para llevar a cabo dicho compromiso. Por favor, sí que nos gustaría que nos informasen de ello al respecto. Por otro lado, les proponemos que para las próximas semanas nos convoquen a cada uno de los partidos políticos a una reunión para llevar a cabo este asunto. Eskerrik asko, muchas gracias. Zuek proposatu zenutenean guztion adostasunez aurrera ateratzeko konpromisoa hartu genuen, beraz, nik uste dut elkarrekin egin beharreko ibilbidea dela, beraz, horri jarraiki, datorren asteetan egingo dugu noski denon arteko bilera eta adostuko ditugu bai egutegia eta baita, talde bakoitzak daukan, buruan daukan hori paperera ekartzea. Kaixo, arratsaldeon. En mayo de 2024 realizamos una pregunta al equipo de gobierno y era si para EH Bildu era prioritario el que Andoain fuese declarada zona tensionada, y nos respondisteis que noski baietz, claro que sí. Y 10 meses después volvemos a formularos la misma pregunta, a ver si para EH Bildu sigue siendo prioritario el que Andoain sea declarada zona tensionada. Y hacemos esta pregunta, la volvemos a hacer
porque hace 18 meses, en septiembre de 2023, este Pleno aprobó por mayoría una moción de stop desahucios en la que solicitábamos al Gobierno vasco que declarase a Andoain zona tensionada para que nos diese herramientas para poder trabajar las políticas de vivienda. En estos 18 meses hemos visto cómo municipios, prácticamente todos a nuestro alrededor, han hecho los trabajos. Rentería fue la primera en ser declarada zona tensionada, Donosti, Lasarte, Hernani, Zumaya han hecho los trabajos, han contratado sus planes de vivienda, los han presentado el Gobierno vasco y están a la espera de que en unos días sean declaradas zonas tensionadas, y otros municipios, y por mencionar algunos como Tolosa o Lezo, también han contratado pues, a las empresas para que elaboren esa documentación. Y aquí en Andoain, pese a que en 2024, en mayo, hace 10 meses, el equipo de gobierno dijo que era prioritario, seguimos 10 meses después, en marzo de 2025, exactamente igual que en septiembre de 2023, cuando aquí se aprobó el iniciar esta andadura. Por lo tanto, creemos que no está siendo serio, que el liderazgo pues, no está siendo el que debería ser. Lo hemos dicho una y otra vez, lo dijimos en mayo, lo dijimos en septiembre, lo dijimos en octubre. Desde el equipo de gobierno, desde H. Bildu en la mesa, tampoco esperamos nada, sinceramente. Ya lo hemos dicho, el propio presidente de la mesa lo dijo, que bueno, no esperamos nada, pero se nos dijo en junio en la mesa de vivienda que los pliegos se traerían en septiembre se nos dijo que en diciembre se nos dijo que en enero en la mesa de vivienda se nos dijo que ese día se había empezado con ellos, y la realidad, como he dicho antes, es que a día de hoy no tenemos nada, y el problema está afectando a la ciudadanía de una manera muy seria, y es algo que lo tenemos que tomar de manera seriedad que echamos en falta, porque sobre todo el que Andoain no se declare zona tensionada y los municipios de alrededor sí, va a provocar que esto sea una isla en la que creo que todos estamos de acuerdo que no nos interesa que seamos. Por lo tanto, no entendemos esta demora, y el no tener el plan de vivienda, ya lo dijimos en los presupuestos de 2024, cuando no se incorpora el presupuesto, que si no se incorporaba difícilmente se iba a poder hacer, y el tiempo nos ha dado la razón, pues también nos está evitando y nos está imposibilitando el que hagamos una serie de debates como los que tuvimos aquí en la presentación de las tasas, con las medidas que presentamos y que todos conocemos que fueron rechazadas, de cara a fomentar la vivienda pública, el alquiler con precios asequibles. Por lo tanto, les volvemos a reiterar y les vuelvo a lanzar la pregunta si para ustedes es prioritario, si sigue siendo prioritario, y que por favor se comprometan hoy aquí en este pleno a darnos una fecha para tener la documentación realizada y contratada. Gracias. Bueno, garrantzitsua da noski guretzako, eta pasaden asteko batzordean esan genuen bezala, hirigintzatik horretan ari dira lanean, hirigintza sailean, eta apirilean etxebizitza mahai bat konbokatzeko asmoa dago, eta bertan ez hori bakarrik, beste hartuko diren beste neurri batzuk ere emango dira mahai hortara. Bai, bueno, apuntamos a abril, volveremos a preguntar, entenderán que no podamos creérnoslo después de lo que he relatado, de todas las fechas que se nos han ido diciendo y que se han incumplido, tanto desde la mesa de vivienda, que venía a solucionar todos los problemas de vivienda que había en Andoain, como en las diferentes comisiones, incluso en los plenos que se han dado fecha. Por lo tanto, nosotros volvemos a tenderles la mano y volvemos a pedirles que, por favor, si es prioritario, trabajen con prioridad y le den prioridad a este tema y a este asunto. ¿Vale? Mila esker. Ez dakit besterik, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, señor alcalde, como se habrá dado cuenta, porque ha sido público en diferentes medios, y hay municipios que están llevando a cabo diferentes acciones para paliar los efectos del cambio climático. Concretamente ha sido recientemente el Ayuntamiento de Hernani el que ha hecho público su red de refugios climáticos, lo que nos ha llevado a preguntarnos qué está haciendo nuestro ayuntamiento y qué medidas y qué acciones está llevando a cabo.
Como usted es consciente, en la pasada legislatura ya desde el área de medio ambiente ya se realizaron diferentes estudios. Concretamente se realizó el plan de adaptación al cambio climático en el año 2021. En el año 2022 se realizó el estudio de los hábitats de la cuenca del Lizarán y a finales de la pasada legislatura se realizó un estudio específico sobre la infraestructura verde y las zonas periurbanas. Ya metidos en esta presente legislatura, recordará que en noviembre del 2023 este Pleno aprobó una moción a propuesta a iniciativa del Grupo Municipal Socialista donde adquiríamos el compromiso de llevar a cabo una red de refugios climáticos y se planteaba una serie de acciones a llevar a cabo. Acciones, algunas de ellas que en los presupuestos del 2024 el Grupo Municipal Socialista quiso incluir como propuesta, que ustedes rechazaron, argumentando la necesidad de realizar otro estudio. Pues bien, estamos ya en abril del 2025 y no tenemos ninguna noticia de ese estudio que ustedes iban a realizar, ni tampoco tenemos visos de que a corto o medio plazo se vayan a tomar ningún tipo de acción. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué estamos haciendo? Zuk ondo esan dezun bezala, ikerketa bat daukagun martxan jarrita, ikerketa horrek emango ditun emaitzen zain gaude, hartu beharreko neurriak hartzeko. Hori da erantzuna. El tema es que el cambio climático ya está aquí y ya lo estamos padeciendo y no espera a nadie. Entonces, tenemos que pasar a la acción. Ustedes tienen que pasar a la acción, tienen que ponerse en marcha iniciativas, acciones. Hay estudios, como le he explicado, hay estudios que ya están realizados, hay que aprovecharlos, hay que utilizarlos. No estamos utilizando nada de eso y nos estamos quedando atrás, señor alcalde. Nahi baldin baduzu, zerrendatuko ditugu ekintza horiek, ikerketa horren emaitza jasotzen deunean, zer jarriko ditugu martxan, eta gero nahi baldin baduzu, zerrendatuko ditugu horiek. Orduan, azkenean, ingurumen sailetik eskatu zanazan eguneratu behar da gauza batzuk, hortan ari gea, eta horri dakagunean, egingo ditugu. Recordarle que hay un acuerdo plenario donde viene recogida diferentes acciones también. Zakit besterik? Ez? Bukatutzat emango dugu gaurko udalbatza hau, eskerrik asko, torri zaten guztiak, eta etxetik begira zaudeten guztiak.